La Pimpinela Escarlata, por Vanessa de Orczy. Capítulo 7. El jardín secreto. Una vez fuera del bullicioso comedor y encontrarse sola en el pasillo parcialmente iluminado, Marguerite Blakeney pareció respirar con más libertad. Suspiró profundamente, como quien ha estado durante largo tiempo oprimido por la pesada carga de un constante autocontrol, y dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas tras haberlas reprimido en sus ojos. La lluvia había cesado. Los pálidos rayos de un sol de atardecer se filtraban por entre las nubes que pasaban deprisa. La luz que brilla después de una tormenta hacía resplandecer la bella costa de Kent con sus viejas casas que rodeaban el puerto agrupándose en forma irregular. Marguerite Blakeney se detuvo en el pórtico y dirigió su mirada hacia el mar. Sobre la superficie de las olas que cambiaban constantemente aparecía la esbelta figura de un yate con sus velas blancas, moviéndose graciosamente al ritmo de la brisa. Era el Daydream, el yate de Sir Percy Blakeney, dispuesto a llevar a Francia a Armand St-Just. Tenía que ir a un país dominado por una revolución ardiente y cubierta de sangre. Derrocada la monarquía, impugnada la religión y destruida la sociedad, se pretendía configurar una nueva utopía sobre las cenizas de la tradición. Muchos hombres soñaban con aquel ideal, pero ninguno de ellos tenía el poder de establecerlo. A lo lejos se veían dos figuras que se acercaban a El descanso del pescador. La primera era un hombre entrado en años con un curioso mechón de pelo gris que cubría su frente redonda y poderosa. Un peculiar balanceo al andar revelaba sin ningún género de duda que se trataba de un hombre de mar. La otra figura correspondía a un joven de buen tipo y elegantemente vestido con un abrigo negro de varios forros. Iba muy bien afeitado y su cabello oscuro peinado hacia atrás dejaba ver una frente noble y serena. «Armand», gritó Marguerite Blakeney al verle venir a lo lejos, mientras una sonrisa de alegría resplandecía en su rostro suave a través de las lágrimas. Unos minutos más tarde, los dos hermanos se abrazaron al tiempo que el viejo capitán del yate se quedaba a un lado en señal de respeto. «¿Cuánto tiempo nos queda, Briggs, antes de que Monsieur St-Just tenga que subir a bordo?», preguntó Lady Blakeney. «Tendríamos que zarpar dentro de media hora, milady», respondió el hombre acariciando su frente canosa. Entonces, tomándole del brazo, Marguerite llevó a su hermano hacia las rocas. «Solo media hora», dijo contemplando el mar con tristeza. «Solo media hora, Armand, y estarás lejos de mí. No puedo creer que te vayas. Estos últimos días, mientras Percy estaba fuera y te tenía únicamente para mí, se han desvanecido igual que un sueño». «No me voy lejos, querida hermana», dijo el joven amablemente. «El canal es corto y solo hay unas cuantas millas. Puedo volver pronto». «No se trata de la distancia, Armand, sino de este terrible París, precisamente en esta época». Había llegado ya a la punta del acantilado. La agradable brisa del mar hacía que el cabello de Marguerite cubriera su rostro, mientras que los extremos del pañuelo enrollado en su cuello ondeaban igual que serpientes blancas y flexibles. Él ya quería divisar a lo lejos las costas de Francia, de aquel país severo e intolerante que exigía una libra de carne como tarifa sangrienta impuesta a sus hijos más nobles. «Allí está nuestra hermosa patria», dijo Armand a Marguerite, dando la impresión de que adivinaba sus pensamientos. «Han ido demasiado lejos, Armand», dijo ella con energía. «Los dos somos republicanos, tenemos las mismas ideas, el mismo entusiasmo por la igualdad y la libertad. Sin embargo, incluso tú has de pensar que han ido demasiado lejos». «Silencio», dijo Armand, como por instinto, mirando a su alrededor, con expresión alerta e inquieta. «¿Lo ves? Hasta piensas que no resulta seguro hablar de estas cosas aquí, en Inglaterra». Tras esto, se abrazó de pronto a su hermano con gran fuerza y le pidió con pasión casi maternal: «No te vayas, Armand, no vuelvas allá otra vez. ¿Qué haría yo si...?» Su voz quedó cortada por los sollozos. Sus ojos azules, llenos de amor y de ternura, contemplaban al joven con su expresión de súplica. A su vez, él la miraba también fijamente. «En todo caso», dijo afablemente, «seguirá siendo mi hermana de siempre. La mujer valiente que se da cuenta de que, cuando Francia se halla en peligro, sus hijos no pueden volverle la espalda». Al decir estas palabras, el joven dirigió a su hermana una sonrisa ingenua, aunque enormemente patética, ya que parecía ahogada por las lágrimas. «A veces querría que no tuvieras estas cualidades tan nobles, Armand», dijo ella dulcemente. «Los pequeños vicios son menos peligrosos y menos desagradables». Luego añadió con ansiedad: «Por lo menos, ¿tendrás cuidado?» «Haré todo lo posible, te lo prometo».
Recuerda que únicamente me quedas tú para quererte. De ningún modo. Hay otras personas que se interesan ahora. Percy te ama. Una rara expresión de tristeza pasó por sus ojos cuando ella le respondió. Me amó en otro tiempo. Y sigue haciéndolo. Bien, no te preocupes por mí. Percy es muy bueno. Sí que me preocupo, Margot, replicó él con energía. Escucha, hay cosas de las que no te he hablado antes porque no me atrevía a preguntarte. Con todo, ahora me doy cuenta de que no podría marcharme sin hacerte esta pregunta. Al advertir de pronto en los ojos de su hermana una expresión de alarma y de gravedad, el joven añadió. Si no quieres hacerlo, no necesitas responderme. ¿De qué se trata? Preguntó ella simplemente. ¿Conoces Sir Percy Blakeney, la parte que tuviste en el arresto del marqués de Saint-Cyr? Ella se puso a reír de una forma triste y amarga. Era una risa despectiva, que desentonaba con el timbre armonioso de su voz. ¿Te refieres a cuando denuncié al marqués de Saint-Cyr ante el tribunal que, al fin de cuentas, le mandó a la guillotina junto a toda su familia? Pues sí, lo sabe. Se lo dije una vez estuvimos casados. ¿Pero le explicaste todas las circunstancias que borraban cualquier motivo de reproche? Era demasiado tarde para hablar de circunstancias. Conocía ya la historia por otras fuentes. Mi confesión pareció tardía. Ya no podía disculparme con circunstancias atenuantes. Tampoco podía humillarme intentando dar explicaciones. Pero, entonces... Entonces tengo la satisfacción, Armand, de saber que el hombre más estúpido de Inglaterra siente un desprecio total por su esposa. En ese momento, Marguerite hablaba con fuerte amargura. Por esto, Armand St. Just, en medio del amor que le profesaba, se arrepintió de haber puesto el dedo en una herida tan dolorosa. Pero Sir Percy te quería, Margot, repitió él con afecto. ¿Quererme? Desde luego, así lo creía yo en aquella época. De lo contrario, no me habría casado con él. Me atrevo a decir, añadió en un tono rápido, como si sintiera el alivio de quitarse un gran peso de encima sostenido durante varios meses. Me atrevo a decir que incluso tú pensaste, igual que todo el mundo, que me casaba con Sir Percy a causa de su riqueza. Te aseguro, sin embargo, que no fue este el motivo. Parecía adorarme con tan extraña intensidad y con tal pasión concentrada que él llegó a conmover mi corazón. Como sabes, yo no había amado nunca a nadie anteriormente. Tenía por entonces 24 años y creía que mi naturaleza no estaba hecha para amar. Con todo, siempre me había parecido que debía ser algo divino ser amada de una forma ciega y apasionada, ser objeto de una adoración total. En realidad, el mismo hecho de que Sir Percy fuera un estúpido y un torpe tuvo la virtud de atraerme porque pensé que podría amarme más que los demás. Un hombre inteligente tiene, como es natural, otros intereses. Un hombre ambicioso pone en otra parte sus esperanzas. Creía, no obstante, que un estúpido no haría otra cosa que adorarme. Por mi parte, estaba dispuesta a corresponder. Armand me habría dejado adorar a cambio de una infinita ternura. Tras estas palabras, Marguerite lanzó un suspiro, en cuyo interior se encerraba todo un mundo de desilusiones. Armand St. Just la había dejado hablar sin hacer ninguna interrupción. No había hecho otra cosa que escuchar para poder dedicarse plenamente a sus propios pensamientos. Era terrible contemplar a una mujer joven y hermosa, a una muchacha en todos los sentidos menos en el nombre, que carecía de ilusiones y de esperanzas al comienzo mismo de su vida. Ya no tenía aquellos sueños dorados y fantásticos que podían haber convertido su juventud en una fiesta larga y constante. Con todo, a pesar del amor que sentía por su hermana, Armand podía comprenderla. Había conocido a muchas personas de distinta nacionalidad, de edades diferentes, de clase social e intelectual muy variada, y era capaz de entender lo que Marguerite no decía. Aunque Percy Blakeney careciera de talento, aquella mente de escasos recursos todavía podía albergar el orgullo natural propio de un hombre que descendía de un extenso linaje de caballeros ingleses. Uno de los Blakeney había muerto en los campos de Bosworth. Otro había sacrificado su vida y fortuna en defensa de uno de los traidores estuardos. Era posible que este mismo orgullo estúpido y perjudicial, según la opinión del republicano Armand, se hubiera sentido herido al conocer la falta cometida por la mujer que acababa de convertirse en Lady Blakeney. Por entonces, él ya era una muchacha sin nadie que pudiera aconsejarla bien o al menos encaminarla por el buen sendero. Armand sabía todo esto, igual como lo sabían aquellos que se aprovecharon de la juventud imprudente e impulsiva de Marguerite. Blakeney, no obstante, con sus pocas luces, era incapaz de advertir estas circunstancias. Se habría fijado únicamente en los hechos, en el acto de Lady Blakeney denunciando a un compañero a un tribunal que no conocía la misericordia. Por esto, aquel hombre,
aunque no lo quisiera, se sentiría obligado a despreciar a su esposa por lo que había hecho, hasta el punto de acabar con un amor en el que no había tomado parte nunca ni la comprensión ni la inteligencia. A pesar de todo esto, incluso su propia hermana le resultaba un enigma. El amor y la vida son cosas extraordinariamente imprevisibles. ¿Podía ser que aumentase el amor en el corazón de Marguerite al ver que disminuía el afecto de su marido? En el campo del amor se juntan los extremos más incompatibles. Quizás era verdad que aquella mujer que había atraído hacia sí media Europa intelectual se hubiera enamorado de un cretino. En aquel instante, Marguerite estaba contemplando la puesta de sol. Armand no podía ver su rostro. Sin embargo, le dio la impresión de que algo brillaba por un momento en la luz dorada del atardecer, deslizándose desde sus ojos hasta el elegante pañuelo de encaje que cubría su cuello. No quiso seguir hablando de aquel asunto. Conocía muy bien el temperamento raro y apasionado de su hermana, así como la reserva que ocultaba tras su carácter franco y espontáneo. Habían vivido siempre juntos desde que murieron sus padres, cuando Armand era todavía un muchacho y Marguerite una niña. Tenía 8 años más que ella y así la cuidó hasta el momento de casarse. Durante los años felices que pasaron en el piso de la calle Richelieu, fue prácticamente su protector. Luego, al ver cómo iniciaba una nueva vida en Inglaterra, le invadió una gran tristeza mezclada con cierto presentimiento. Desde su matrimonio, esta era la primera vez que la visitaba en Inglaterra. No obstante, los pocos meses de separación entre los dos hermanos parecía haber tendido una sutil y leve barrera. Sin duda, existía por ambas partes el mismo amor intenso y profundo, pero cada uno tenía un jardín secreto en el que ninguno de los dos se atrevía a penetrar. Armand St. Just guardaba en su interior muchas cosas que no podía explicar a su hermana. El aspecto político de la Revolución Francesa cambiaba casi a diario. Quizá ella no podría comprender que sus principios y sus ideales se hubieran modificado parcialmente, en tanto que aumentaban en horror y en intensidad los excesos cometidos por quienes antes fueron sus amigos. Por su parte, Marguerite no podía explicar a su hermano los secretos que guardaba en su corazón. Quizás ella misma no llegara a entenderlos. Con todo, en medio del lujo que la rodeaba, sabía que se encontraba sola y que no era feliz. En aquellos momentos, Armand iba a marcharse. Marguerite tenía miedo por lo que le pudiera pasar. Añoraba su presencia, no quería malgastar los últimos instantes amargados y felices al mismo tiempo, hablando de sí misma. Lo acompañó amablemente por entre las rocas en dirección a la playa. Iban cogidos del brazo y hablaban de todo aquello que precisamente quedaba fuera de su jardín secreto. Capítulo 8. El agente acreditado. La tarde llegaba rápidamente a su ocaso. El crepúsculo frío de aquel verano en Inglaterra, con la nieve que cubría los verdes campos de Kent, hacía entristecer. El Daydream había ya zarpado, pero Marguerite Blakeney permaneció sola en un extremo del acantilado durante más de una hora. Miraba cómo aquellas velas blancas la apartaban con rapidez de la única persona a quien realmente quería, de aquel a quien se atrevía a amar y a ser depositario de toda su confianza. A poca distancia de allí, a la izquierda, brillaban a través de la niebla cada vez más espesa las luces amarillas que provenían del salón principal de El Descanso del Pescador. A medida que pasaba el tiempo, los nervios de Marguerite parecían acerarse a causa de la charla alegre y jovial que llegaba hasta sus oídos sensibles, así como por la risa constante y absurda de su marido. Sir Percy había tenido la delicadeza de dejarla completamente sola. Quizás, en medio de su bondad natural y estúpida, había comprendido que ella quería quedarse sola, mientras aquellas velas blancas desaparecían en el vago horizonte después de recorrer unas cuantas millas. Sus ideas ultrasensibles con respecto al protocolo y a los buenos modales no le obligaron a mandar que un criado se quedase con ella. Marguerite se sentía agradecida con su marido por todo esto. Siempre había intentado agradecerle estas deferencias constantes. Esta generosidad que realmente no tenía límites. Incluso a veces había procurado dominar las ideas amargas y sarcásticas que su persona le sugería, las palabras insultantes y mordaces que le salían sin querer con la vaga esperanza de herirle. En efecto, muchas veces deseaba herirle, hacerle sentir su menosprecio como si hubiera olvidado que antes estuvo a punto de amarle.
¿Cómo podía amar a aquel hombre frívolo y superficial, cuyos pensamientos parecían concentrarse únicamente en el lazo de una corbata o en la nueva línea de una chaqueta? Era algo despreciable. Sin embargo, las alas invisibles de la suave brisa del mar le trajeron también, en aquel apacible crepúsculo de verano, una serie de recuerdos vagos, dulces y ardientes que se referían a la época en que él adoraba. Existía, sin duda, cierta intensidad latente en aquel amor que llegó a fascinarla, pero, de repente, aquel amor y aquella adoración que llegaban al extremo de una fidelidad servil e instintiva parecieron desvanecerse por completo. 24 horas después de la sencilla ceremonia celebrada en la antigua iglesia de Saint-Roch, le había contado la historia de lo que ocurrió con el marqués de Saint-Cyr. Sin darse cuenta de lo que hacía, había explicado a unos amigos ciertas cosas relacionadas con el marqués. La información se usó en contra de aquel pobre desventurado, hasta el punto de enviarle a él y a toda su familia a la guillotina. Él ya odiaba al marqués. Unos años antes, su hermano Armand se había enamorado de Angèle de Saint-Cyr, pero Saint-Just era un hombre de pueblo y el marqués sentía el orgullo y los prejuicios arrogantes de su linaje. Un día Armand, con su amor tímido y lleno de respeto, se atrevió a enviar al ídolo de sus sueños un pequeño poema entusiasta, ardiente y apasionado. A la noche siguiente, los esbirros del marqués de Saint-Cyr lo llevaron a las afueras de París y lo apalearon ignominiosamente como si fuera un perro. Estuvieron a punto de quitarle la vida por el simple hecho de haberse atrevido a poner los ojos en la hija de un aristócrata. Por aquellos días, unos 2 años antes de la Gran Revolución, estos incidentes solían ocurrir casi diariamente en Francia. De hecho, fue esta clase de actos lo que promovió tan sangrientas represalias hasta el extremo de llevar a la guillotina, pocos años más tarde, a casi todas aquellas cabezas altivas. Marguerite recordaba todo aquello, lo que su hermano debió sufrir en su orgullo y en su hombría. Tuvo que ser espantoso. Por su parte, ella no se atrevió nunca a pensar detenidamente sobre todo lo que había sufrido por Armand. Entonces llegó el día de ajustar las cuentas. Saint-Cyr y los suyos iban a caer bajo el dominio de aquellos mismos plebeyos que habían despreciado. Armand y Marguerite, con su carácter reflexivo e intelectual, hicieron suyas con el entusiasmo propio de su edad las doctrinas utópicas de la revolución, mientras que el marqués de Saint-Cyr y su familia luchaban palmo a palmo por retener aquellos privilegios que les habían situado socialmente por encima de sus semejantes. Marguerite, con su espíritu impulsivo y atolondrado, no calculó el efecto de sus palabras. Estaba todavía resentida por la terrible ofensa que su hermano había sufrido a manos del marqués. Por esto, ante el propio círculo de amistades, declaró haber oído decir que los Saint-Cyr habían entablado relaciones con Austria, esperando obtener el apoyo del emperador para reprimir la revolución que se estaba imponiendo en su patria. Por aquellos días, una denuncia era suficiente. Las palabras atolondradas de Marguerite, referentes al marqués de Saint-Cyr, dieron su fruto en menos de 24 horas. Tras ser arrestado, le fueron confiscados todos sus documentos, de forma que se encontraron en su escritorio unas cartas del emperador de Austria, en las que prometía enviar tropas contra el populacho de París. Fue acusado de traidor a la nación y enviado a la guillotina, juntamente con toda su familia. Tanto su esposa como sus hijos padecieron la misma suerte horrible. Presa de espanto ante las consecuencias terribles de su falta de prudencia, Marguerite no pudo hacer nada para salvar al marqués. Su propio círculo de amistades, formado por los líderes del movimiento revolucionario, la convirtieron en una heroína. Por otra parte, cuando se casó con Sir Percy, no esperaba quizá que juzgara su falta de un modo tan severo. Aquel error cometido inconscientemente y que tanto pesaba todavía sobre su conciencia. Hizo una confesión completa a su marido, confiando en su amor ciego por ella y en el poder que esto le otorgaba. Creía que le podía hacer olvidar lo que tenía que ser tan desagradable a una mentalidad inglesa. Sin duda alguna, al principio lo había tomado con calma. De hecho, pareció que no había entendido bien el sentido de toda la historia. Lo innegable, sin embargo, fue que desde entonces no volvió a advertir ni rastro de aquel amor que le había convertido en un ser completamente suyo. En la actualidad se encontraban mutuamente separados. Sir Percy parecía haber arrinconado su afecto por ella, igual como se aparta un guante que no sirve. Marguerite intentó reavivarlo, empleando su agudo ingenio contra la pobre inteligencia de su marido. Se propuso excitar sus celos, ya que no lograba despertar su amor. Esperaba que al fin se impusieran la hombría y el amor propio, pero todo fue en vano. Siempre estaba igual, la misma pasividad,
la misma indolencia, el mismo aire indiferente, la misma inmutabilidad de un caballero. Le daba todo cuanto puede ofrecer el mundo, todo cuanto puede proporcionar un marido rico a una mujer hermosa. No obstante, en aquel bello crepúsculo de verano, cuando las sombras del atardecer hacían desaparecer finalmente las velas blancas del Daydream, se sentía más sola que aquel pobre vagabundo que en aquellos momentos se veía subir por entre las rocas escarpadas del acantilado. Margaret Blakeney volvió a suspirar profundamente. Dejó de mirar hacia el mar y tras abandonar el acantilado emprendió lentamente el camino hacia el descanso del pescador. A medida que se acercaba, podía oír cada vez con más fuerza y claridad las risas alegres y joviales, así como todo el alboroto que provenía de la posada. Pudo distinguir la voz agradable de Sir Andrew Ffoulkes, las sonoras carcajadas de Lord Tony y los comentarios circunstanciales, lentos y aburridos, de su propio marido. Al ver el camino solitario y la oscuridad que la rodeaba casi totalmente, apresuró el paso. En este preciso instante, sin embargo, se dio cuenta de que un desconocido se acercaba rápidamente a ella. Margaret no le miró. Nunca perdía la serenidad y además el descanso del pescador no estaba tan lejos como para que no pudieran oír sus gritos de socorro. Al ver que Margaret venía hacia él con paso rápido, el desconocido se detuvo. Cuando la dama pasó por su lado, le dijo en voz muy baja, «Ciudadana Saint-Just». Al oír el apellido familiar que había empleado únicamente de soltera, Margaret no pudo retener un leve grito de asombro. Miró al desconocido y esta vez, sin temor alguno, lanzó una exclamación de agradable sorpresa al tiempo que le tendía las manos con gesto efusivo. «Chauvelin», exclamó ella. «El mismo, ciudadana, el que siempre está a su servicio», respondió el forastero mientras besaba la mano de la dama con gran galantería. Por unos instantes Margaret no dijo nada, contemplando con manifiesto agrado la pequeña figura que tenía delante, precisamente no demasiado agraciada. Por entonces Chauvelin estaría más cerca de los 40 que de los 30 años. Parecía tener una personalidad astuta e inteligente, al tiempo que había una curiosa expresión zorruna en sus ojos profundos. Aquel hombre era el mismo forastero que, 1 o 2 horas antes, había tomado amistosamente con Mr. Jellyband una copa de vino. «Me alegro mucho de verle, amigo Chauvelin», dijo Margaret con un leve suspiro de agradable satisfacción. No cabía ninguna duda de que para Margaret Saint-Just, sola en medio de su grandeza y de aquellos amigos tan formales, constituía un hecho muy agradable poder ver un rostro que le traía a la memoria la época feliz de París, cuando ella gobernaba como una reina en aquel círculo intelectual en la calle Richelieu. En aquel instante, sin embargo, no advirtió la ligera sonrisa de sarcasmo que se dibujaba en los sutiles labios de Chauvelin. «Pero dígame», añadió ella alegremente, «¿qué está usted haciendo aquí, en Inglaterra?» Seguía andando hacia la posada, mientras Chauvelin se había vuelto también poniéndose a su lado. «Por mi parte, le he devuelto el mismo cumplido», respondió. «¿Qué está haciendo usted aquí, milady?» «¿Yo?», dijo la dama encogiéndose de hombros. «No hago más que aburrirme, amigo mío. Eso es todo». Habían llegado ya a la puerta del descanso del pescador, y Margaret pareció que no quería entrar enseguida. La atmósfera del atardecer resultaba agradable después de la tormenta. Además, se encontraba con un amigo que traía el aire de París, que conocía muy bien a Armand. Con él podía hablar de todos aquellos amigos importantes y divertidos que ya no había visto más. Se detuvo, pues, junto a la puerta, mientras llegaba a través de la ventana magníficamente iluminada del comedor el ruido de todo lo que allí ocurría. Las risas, los gritos que reclamaban a Sally para que trajera más cerveza, los golpes de las jarras y de los dados sobre la mesa, así como las carcajadas tristes y huecas de Sir Percy Blakeney. Chauvelin seguía a su lado. En aquel apacible atardecer de verano en Inglaterra, el hombre fijaba sus ojos pálidos, astutos y amarillos en aquel hermoso rostro que parecía tan dulce e infantil. «Me deja usted sorprendido, ciudadana», dijo tranquilamente mientras tomaba un poco de rapé. «¿Por qué?», respondió alegremente. «Creía que, con su aguda penetración, habría adivinado que un ambiente compuesto de niebla y de virtudes no podía satisfacer nunca a Margaret Saint-Just». «Vaya, ¿es que hay algo de malo en ello?», preguntó él con asombro de burla. «Peor que malo», contestó. «Es extraño. Pensaba que una mujer bonita encontraría particularmente agradable la vida en Inglaterra. Así lo creía yo también.
dijo con un suspiro. Luego añadió con aire pensativo: las mujeres bonitas necesitan tener un buen tiempo en Inglaterra, desde el momento en que se les ha prohibido todas las cosas agradables. Sin duda alguna. Le resultará difícil creerlo, amigo Chauvelin, dijo ella con gravedad. Pero a menudo paso días enteros sin encontrar siquiera una simple tentación. No es de extrañar, respondió Chauvelin con galantería, que la mujer más inteligente de Europa se aburra en este país. Marguerite se puso a reír entonces con una de sus sonrisas armoniosas, ondulantes e infantiles. Por lo menos debe ser un mal soportable, dijo ella con ironía. De lo contrario, no estaría tan contenta como puede usted ver. Y todo esto ocurrió al año de un amor romántico. Así es, al año de un amor romántico. Precisamente, ahí está la dificultad. Vaya, continuó diciendo Chauvelin con absoluta ironía. De modo que aquel idilio alocado no duró más que unas semanas. Un idilio alocado siempre dura muy poco, amigo Chauvelin. No sobreviene de repente como el sarampión y se cura con la misma rapidez. Chauvelin tomó un poco más de rapé. Parecía muy aficionado a aquella costumbre tan perniciosa que estaba de moda por aquellos días. Quizás encontraba que tomar un rapé era un sistema apto para disimular las miradas furtivas y perspicaces destinadas a estudiar el interior de las personas con quienes se trataba. No es de extrañar, repitió con la misma galantería, que el cerebro más activo de Europa se aburra en este país. Esperaba que me diera usted un remedio para la enfermedad, amiga Chauvelin. ¿Cómo puedo tener esperanzas de triunfar en un terreno en el que Sir Percy Blakeney ya ha fracasado? ¿Qué le parece, querido amigo, si dejamos ahora a Sir Percy a un lado? Preguntó ella bruscamente. Tendrá que disculparme, milady, pero esto es precisamente lo que no podemos hacer, respondió Chauvelin, al tiempo que sus ojos dirigían de nuevo una rápida mirada a Marguerite con la misma agudeza que los de un zorro que está en alerta. Tengo un magnífico remedio contra la peor clase de aburrimiento. Yo estaría contento en poder dársela, sin embargo... ¿Sin embargo qué? Está Sir Percy. ¿Qué tiene que ver con esto? Me temo que tenga una buena parte. El remedio que le ofrezco tiene un nombre muy vulgar. Se llama trabajo. ¿Trabajo? Chauvelin miró detenidamente a Marguerite durante un buen rato. Parecía que aquellos ojos pálidos y penetrantes leyeran cada uno de sus pensamientos. Se encontraban solos en medio de aquel atardecer tranquilo. Sus palabras pronunciadas en voz baja eran ahogadas por el alboroto que provenía del comedor. Con todo, Chauvelin se apartó un poco de la puerta y miró rápidamente a su alrededor para comprobar si alguien les oía. Luego se acercó otra vez a Marguerite. ¿Quiere usted prestar un pequeño servicio a Francia, ciudadana?, preguntó, cambiando de repente de tono, de forma que su aspecto zorruno se revistió de una extraña seriedad. «Vaya, qué serio se ha puesto de pronto», respondió ella con frivolidad. No obstante, en el supuesto de que quisiera prestarle un pequeño servicio a Francia, tendría que saber qué clase de servicio me pide ella, o usted. ¿Ha oído hablar de la Pimpinela Escarlata, ciudadana Saint-Just?, preguntó de súbito Chauvelin. «¿Sí he oído hablar de la Pimpinela Escarlata?», replicó ella riendo alegremente durante un buen rato. «Pero hombre, si no hacemos otra cosa, tenemos sombreros de estilo Pimpinela Escarlata. Nuestros caballos se llaman Pimpinela Escarlata. La otra noche, en la cena ofrecida por el príncipe de Gales, hubo sopa a la Pimpinela Escarlata». Luego añadió alegremente: «Sin ir más lejos, el otro día dije a la modista que colocara unos ribetes rojos en mi vestido azul, pues ella le puso enseguida un nombre: vestido a la Pimpinela Escarlata». Chauvelin no se movió de su sitio, mientras la dama seguía hablando alegremente durante un buen tiempo. Ni siquiera la interrumpió, cuando sus risas armoniosas e infantiles empezaron a resonar en el ambiente tranquilo del crepúsculo. Mientras reía, él permanecía a su lado con aspecto serio y grave. Al fin, sin levantar la voz, dijo de forma clara, dura e incisiva: «Entonces, ciudadana, si ha oído hablar acerca de este enigmático personaje, estará enterada también de que el hombre que oculta su identidad bajo este extraño seudónimo es el enemigo más acérrimo de nuestra república y de Francia, de hombres como Armand Saint-Just. Una cosa puedo asegurarle», dijo ella suspirando de un modo un tanto curioso. «En esta época Francia tiene muchos enemigos acérrimos. Pero usted, ciudadana, es hija de Francia y debería estar dispuesta a ayudar en un momento en que se encuentra en un peligro de muerte. Mi hermano Armand dedica toda su vida a Francia.
respondió ella con orgullo. Por mi parte, no puedo hacer nada aquí, en Inglaterra. Sí, ciudadana, usted puede ayudarnos aquí, en Inglaterra, aseveró él con mayor seriedad todavía, al tiempo que por su expresión zorruna se revestía de repente de una absoluta e impresionante dignidad. Escúcheme. El gobierno republicano me ha enviado aquí en calidad de representante. Mañana he de presentar mis credenciales a Mr. Pitt en Londres. Una de mis tareas consiste en descubrir todo lo que se refiere a la banda de la Pimpinela Escarlata, ya que se ha convertido en una amenaza constante para Francia. Este grupo se dedica a ayudar a los malditos aristócratas, enemigos de nuestro pueblo y traidores de nuestra patria, con el fin de escapar al justo castigo que tienen merecido. Usted sabe tan bien como yo, ciudadana, que estos fugitivos franceses procuran suscitar una animadversión general con respecto a la República. Una vez se encuentran en Inglaterra, están dispuestos a aliarse con cualquier enemigo con tal de atacar a Francia. Pues bien, en este último mes han conseguido cruzar el canal muchos de estos fugitivos, sospechosos de traición o bien ya condenados por el Tribunal de Salud Pública. Su huida fue planeada, organizada y llevada a cabo por este grupo de mocosos ingleses, capitaneados por un hombre cuya inteligencia alcanza unos límites insospechados, como su misteriosa identidad. Todos los esfuerzos incalculables de mis espías por descubrirlo han fracasado. Mientras actúa con las manos de sus colaboradores, él es la cabeza que, amparada bajo este extraño anonimato, está promoviendo tranquilamente la destrucción de Francia. Mi propósito es aplastar esta cabeza y para ello necesito su ayuda. Una vez apresado, podré llegar al resto de la banda. Estoy seguro de que este hombre pertenece a la alta sociedad inglesa. Finalmente, Chauvelin exhortó a la dama con estas palabras. Ayúdeme a encontrarlo, ciudadana. Hágalo por Francia. Marguerite había escuchado el apasionado discurso del francés sin decir una sola palabra, sin hacer un solo movimiento ni atreverse casi a respirar. Como ya dijimos antes, aquel misterioso héroe de novela constituía el tema cotidiano de las conversaciones que sostenía con su círculo de amistades. Ya anteriormente, sin embargo, su corazón y su alma se habían emocionado al pensar en aquel hombre tan valiente que, despreciando la fama, había salvado innumerables vidas de un destino tan terrible y tan despiadado. En realidad, sentía muy poca simpatía por aquellos orgullosos aristócratas de Francia, insolentemente vanagloriados de su linaje, cuyo ejemplo típico era la condesa de Tournay de Basseriff. Con todo, aunque sus ideas eran principalmente liberales y republicanas, odiaba y aborrecía los métodos empleados por la incipiente república con el fin de establecerse. Hacía ya varios meses que se había ausentado de París. Del otro lado del canal, sin embargo, llegaban noticias referentes a los horrores y a los asesinatos perpetrados por el Reino del Terror, que culminaron en la matanza de septiembre. No había conocido a Robespierre, ni a Danton, ni a Marat. En su nueva función de justicieros sanguinarios, de crueles manipuladores de la guillotina. Por esto, su alma se horrorizaba ante aquellos desmanes. Tenía miedo de que algún día sacrificaran también a su hermano Armand, a pesar de que era un republicano moderado. Cuando oyó hablar por primera vez de aquel grupo de jóvenes ingleses que, llenos de entusiasmo y por puro amor a sus semejantes, se dedicaban a salvar de una muerte tan terrible a mujeres y niños, a jóvenes y ancianos, su corazón se inflamó de orgullo. Y ahora, escuchando a Chauvelin, toda su alma se iba en pos de aquel hombre misterioso y gallardo que capitaneaba aquella reducida banda temeraria, exponiendo diariamente su vida por salvar a la humanidad, sin ninguna clase de ostentación y por el simple motivo de la generosidad. Al acabar Chauvelin su discurso, los ojos de Marguerite se habían humedecido. Su aliento rápido y excitado hacía ondear el pañuelo que cubría su cuello. Ni siquiera oía los gritos de los que bebían dentro de la posada. Ni siquiera le molestaban la voz y la risa superficial de su marido. Sus pensamientos se iban tras aquel héroe misterioso. Aquel era un hombre a quien habría amado de haberlo encontrado en su camino. Todo cuanto se refería a él tenía la virtud de excitar su imaginación romántica, su personalidad, su valentía, su bravura, la lealtad con que ayudaba a todos los que servían a una misma causa noble, y sobre todo el anonimato que le coronaba con un halo de gloria romántica. Ayúdeme a encontrarlo, ciudadana. Hágalo por Francia. Estas palabras de Chauvelin, pronunciadas a su oído, la despertaron de su sueño. El hombre misterioso había desaparecido y únicamente quedaba a unos metros de distancia aquel hombre que reía y bebía en el comedor
al que había jurado lealtad y fidelidad para siempre. «Vaya, resulta usted sorprendente», dijo al fin Marguerite, volviendo de nuevo a su normal postura frívola. «¿Dónde quiere que encuentre a este hombre?» «Usted va a todas partes, ciudadana», respondió Chauvelin en voz baja e insinuante. «Lady Blakeney es el centro de la alta sociedad londinense. Habla con todo el mundo, lo ve todo, lo oye todo». «Vaya usted con calma, amigo mío», replicó Marguerite, cambiando de tono y mirando con cierto desprecio a la figura diminuta que tenía delante. «Parece olvidar que está ahí el imponente Sir Percy Blakeney, con la extensa línea de antecesores que se interponen entre Lady Blakeney y lo que usted me propone». «Se trata de salvar a Francia, ciudadana», recalcó Chauvelin con gran seriedad. «Cállese. Lo que está diciendo no tiene sentido. Aunque lograra saber quién es la Pimpinela Escarlata, usted no podría hacer nada contra él, ya que es inglés». «Esto corre de mi cuenta», contestó Chauvelin con una breve risa áspera y maliciosa. «En todo caso, podríamos enviarlo en primer lugar a la guillotina para frenar su bravura. Luego, una vez se produjese el conflicto diplomático, pediríamos disculpas al gobierno británico con gran humildad y, si fuera necesario, indemnizaríamos cumplidamente a su familia». «Su proposición es repugnante, Chauvelin», dijo ella al tiempo que se apartaba de su lado como si se tratara de un insecto nocivo. «Sea quien sea, se trata de un hombre noble y valiente. Por esto nunca, ¿me ha oído usted? Nunca voy a ayudarle a cometer esa villanía». «¿Prefiere que sigan insultándola a los aristócratas franceses que llegan a este país?» Chauvelin había puesto el dedo en la llaga. Las sonrosadas mejillas de Marguerite empalidecieron. La joven se mordió los labios al sentirse atacada en lo más profundo de su ser. «Esto es una cuestión secundaria», dijo finalmente con aire de indiferencia. «Puedo defenderme por mí misma. No quiero hacer ningún trabajo sucio ni para usted ni para Francia. Ya tiene otros medios a su disposición. Lo que debe hacer es emplearlos, amigo mío». Tras esto, sin mirar siquiera a Chauvelin, Marguerite Blakeney le volvió la espalda y se dirigió hacia el interior de la posada. «No es esta su última palabra, ciudadana», dijo Chauvelin, mientras un rayo de luz que provenía del pasillo iluminaba la figura elegante y lujosamente vestida de la dama. «Espero que nos veamos otra vez en Londres». «Nos volveremos a ver en Londres», respondió ella mirándole por encima del hombro. «Pero es mi última palabra». Marguerite abrió la puerta del comedor y desapareció de la vista del francés. Por unos instantes, Chauvelin se quedó todavía en el umbral tomando rapé. Había salido mal parado de aquella discusión. Sin embargo, su rostro perspicaz y semejante a un zorro no parecía abatido ni contrariado. Al revés, una curiosa sonrisa de sarcasmo y de completa satisfacción se dibujó en la comisura de sus labios. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar un pulgar hacia arriba y suscribirse pronto.